Continuamos, queridos hermanitos, rápidamente porque estos temas son apasionantes. Hemos visto ya entonces sobre el poder de Dios, estamos viendo ahora sobre la sabiduría de Dios para conocer el verdadero Dios, ¿no? Entonces, el creador de todo el universo, sentarnos a contemplar. Estamos tan apabullados de ruido, de estrés, estamos pensando en mil cosas y no nos damos tiempo para contemplar las cosas de Dios que Dios mismo ha creado. Por eso, como no las contemplamos, entonces no nos damos cuenta de las maravillas que contiene. Porque entonces ahí sí diríamos, esto no lo puede haber hecho hombre alguno. Ni puede haber sido hecho por generación espontánea, por una explosión, ni nada por el estilo. Sino que aquí hay una intervención inteligente, pero una inteligencia que tiene una sabiduría increíble, ¿no? Por eso que los creyentes, San Pablo decía que Dios tiene preparado para nosotros algo que ni mente imaginó, ni ojo vio. Imaginémonos qué grande, qué maravillosa debe ser esa sabiduría, que tú y yo no entendemos y podemos incluso hasta renegar de esa sabiduría, como un niño malcriado no quiere comprender la sabiduría de sus papás cuando les permiten hacer cosas o cuando les pasa algo o no les permiten hacer cosas, ¿no? Entonces, ese berrinche infantil siempre lo tenemos guardado, está guardado, pero tenemos que comprender esto. Dice, vuelve la mente a la vida de los hombres y a los varios accidentes que ocurren y hallarás que no hay cosa tan desordenada que a la vista de Dios no sea suma sabiduría. Podemos decir, aquí en el mundo no tiene remedio. Así como van las cosas, no hay solución. Que sicarios, que las autoridades con la corrupción. Y podemos decir, entrar en una depresión única y decir, no hay solución. Mentira, no hay nada que el poder de Dios no pueda solucionar con su sabiduría. Omnisapiente. Así como es todopoderoso, es también omnisapiente. Todo lo sabe. Todo. No nos imaginamos. Podemos decir, no, entonces como tal cosa. Podemos cuestionarnos lo que queremos. Pero es omnisapiente. No hay nada que no pueda. Medita los misterios de la redención y los hallarás todos llenos de esta altísima sabiduría. Y dirás con frecuencia con San Pablo, absorto en este inmenso pliego, lo que acabo de mencionar, ¿no? Dice, oh inefable y altísima grandeza de los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e investigables los caminos de sus secretos, como dice San Pablo en los Romanos capítulo 11, versículo 33, ¿no? Esa sabiduría que nos va a dejar perplejos. Si nosotros analizamos todo lo que Dios ha hecho desde toda la historia de la salvación, cómo ha intervenido, cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado, cómo se ha producido la redención, cómo ha dado los sacrificios, todo esto que aunque no lo entendamos, pero si lo meditamos, Dios nos enviará el Espíritu Santo para que entendamos que Él sabe lo que hace y quedaremos perplejos diciendo con San Pablo, oh inefable y altísima grandeza de los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios, de los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios, que no son los tesoros y la ciencia de los hombres y sabiduría de los hombres, que siempre será limitada. Toda la ciencia que hasta ahora ha alcanzado el hombre es una ciencia limitada, con muchas posibilidades, claro, pero sepamos que en la medida de que Dios permita, podremos ir descubriendo más cosas. De lo contrario, no. Pero se ha descubierto la bomba atómica, la destrucción también. El diablo se mete en nuestra inteligencia también, para hacer de las suyas. Pero eso no es sabiduría de Dios. Eso se llama voluntad permisiva de Dios. Lo permite el Señor, nos deja hacer. Nos deja hacer. Ya el Señor nos ha dado libertad. Dice, cuán incomprensibles son sus juicios e investigables los caminos de sus secretos. Investigables, ininvestigables. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay mucho por aprender. La soberbia hay que dejarla al lado, ¿no? Y desaparecerla de nuestra vida. No podemos contar con ella para seguir en esta existencia porque nos vamos haciendo daño. Sin Dios caemos en el pecado. Tenemos que llegar y recuperar a la humildad. Andar en verdad y andar en la verdad, ¿no? El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Comprenderemos muchas cosas y muchas cosas no. El Señor nos revelará las que Él le parezca, pero llegaremos a entender una cosa sí de todas maneras, que Dios sabe lo que hace. Él tiene una sabiduría suprema e infinita que va más allá de todo conocimiento. Por eso que ustedes escuchan constantemente que para que se le declare santo a un cristiano, pues tiene que verse el milagro
Es un milagro que va más allá de la ciencia humana, que Dios permite que se haga para que nos demos cuenta que su sabiduría va más allá. Va más allá. Por eso es que a tal cristiano se le puede declarar santo, canonizable, que está en el cielo, ¿no? Entonces, esto es una realidad que nosotros tenemos que comprender. Infalible, inefable y altísima grandeza de los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios. Es una cosa que no podemos nosotros ser soberbios de pensar que algún día alcanzaremos esa sabiduría. No, ni cuando estemos en el cielo descubriremos lo que Dios nos quiera compartir y lo que nuestra capacidad pueda percibir. Pero eso sí, repito, ya habrá en nuestro corazón la aceptación de que somos criaturas y de que Él es el Todopoderoso. Cuán incomprensibles son sus juicios. Lo que Dios determina. No, imagínense al pobre Job cuando le estaba pasando todas las barbaridades que el diablo estaba cometiendo contra él y Dios había permitido. No, él se diría, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasan todas estas cosas, estos sufrimientos? ¿No? ¿Por qué Dios lo permite? Esos juicios de Dios que a veces nos desconciertan, incomprensibles son sus juicios. Pero esos juicios están llenos de la sabiduría divina, ¿no? Investigables los caminos de sus secretos. ¿Qué secretos tiene Dios? Dios nos revela todo lo que Él quiere revelarnos y que podemos nosotros captar. Lo demás es secreto porque no podemos captar. No somos Dios. El único que puede decir, el Padre y yo somos uno, y lo que el Padre sabe, yo lo sé, y lo que el Padre puede, yo lo puedo, es Jesucristo, porque es Dios. Es el único. Pero nadie sobre la tierra puede decir que Él puede conocer lo que conoce Dios, solamente Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el único que puede decir lo que el Padre es, así como el Padre da vida, yo también doy. Así como el Padre resucita, yo también resucito. Así como el Padre, y así comienza a mencionar lo que Él puede porque Él es el unigénito del Padre. Nadie más. Después, el único que no tiene secretos de Dios es Dios mismo, que es Jesucristo, ¿no? Pero tú y yo, por más que lleguemos a altos grados de santidad, queridos hermanitos, no podremos nosotros comprender. Tendremos simplemente que aceptar, aún estando en el cielo, que Dios es Dios y que tú y yo somos criaturas, aun cuando privilegiados si llegamos al cielo. Y otra característica, rápidamente, el capítulo 19, para conocer al verdadero Dios, es su bondad. La bondad de Dios, que no es lo que nosotros llamamos bondad en el mundo, porque el mundo llama bondad al que permite que te haga todo lo que tú quieras, el que te concede todo lo que te parece. Entonces le llamamos bueno a lo que decimos me gusta. Ese es el grave error que vivimos hoy en día. El diablo nos ha engañado tanto que creemos que es bueno lo que nos gusta. Y no, Dios no nos da en la yema del gusto. Dios nos da en el bien, aunque no nos guste. Ese bien que no conocemos. La bondad de Dios va más allá de lo que podemos también comprender. Como todas las demás infinitas perfecciones suyas, la bondad de Dios es incomprensible en sí misma. Esa bondad de Dios, uno puede decir, ¿cómo? Si Dios fuera bueno, no permitiría que me roben, que me asalten, que me maten, que me pasen estas desgracias, y comienza uno a vociferar y más. Habla nuestro cerebro limitado, habla nuestro sufriente cerebro, habla nuestro incomprensible o nuestra capacidad de incomprender las cosas de Dios. Eso es lo que está hablando. Pero si nosotros nos serenamos, siempre me acuerdo de San Juan de la Cruz, cuando escribe, estando el alma sosegada, ¿no? Está el alma tranquila, serena. ¿Cuándo lo dice? ¿Cuándo escribe eso? Cuando estaba preso, después que lo habían injuriado, lo habían maltratado, que uno podría estar ahí con la efervescencia del odio para vengarse. Él logró sosegar su alma, logró sosegar su corazón. Hay que sosegar el alma para poder comprender esa bondad de Dios. Comprenderla no significa que la vamos a entender y explicar. No, Señor. Porque ya dice aquí que es incomprensible de suya. El Señor nos revelará algo. Pero dice, si miramos lo que por de fuera se dilata y extiende, es tal y tan grande que no hay cosa en el mundo en que no resplandezca. Es decir, por un lado, no podemos nosotros explicar ni comprender esa bondad de Dios. Pero por otro lado, no hay cosa en la creación en donde no se vea la bondad de Dios. En todo. Ayer estaba viendo un programa de unos animales en donde se ven
los animalitos, las crías de los chacales, las crías de las hienas, las crías de los leones, todo chiquito, no son lindos. No son lindos. Después si se crece y te come, te desgracia la vida. De un zarpazo te huele el pescuezo. De un zarpazo te mata a tu hijo, te mata a tus seres queridos. Ese que es tan bonito, ¿no? Ese cachorrito que te puede morder un buen día porque es animal, ¿no? Entonces, pero ¿se ve algo de la bondad de Dios o no? Claro que se ve la bondad de Dios ahí. En ese cachorrito se ve que enternece. Después ya, porque estamos por culpa del pecado del hombre, esos animales se han vuelto así. Se han vuelto así, ¿no? Depredadores. No estoy hablando de los dinosaurios carnívoros, que eso era ya por influencia del demonio, ¿no? De los ángeles caídos, sino estoy hablando yo de a partir de la creación del hombre. Que la criatura, la naturaleza toda se malogra porque deja entrar al Satanás, ¿no? Pero todo lo creado tiene algo bueno, algo bonito, algo bello. Cuando uno ve los paisajes de la selva, no te metas en medio de la selva, eso sí, porque te pican todo y te desgracian, ¿no? Porque está ahí el pecado del hombre también. Pero mirarlo por televisión está bonito, tiene su paisaje, tiene algo del encanto de la bondad de Dios eso, ¿no? Dice, pero si miramos lo que por de fuera se dilata y extiende, es tal y tan grande que no hay cosa en el mundo en que no resplandezca. Se puede ver la bondad de Dios. ¿Que el agua puede salir y convertirse en un tsunami? Sí, pero qué lindo es ver una catarata de agua en pleno sol, ¿no? Terrible, que estás a 40 grados, y ver que te cae un agua deliciosa. ¡Ah, qué lindo! Esa misma agua que ¿se puede convertir en el mal? Claro, por causa del pecado del hombre, ¿no? La creación es efecto de la bondad de Dios. La creación es efecto de la bondad de Dios. La conservación y gobierno es también efecto de la bondad de Dios. La redención nos muestra que es inefable e infinita la bondad de Dios. Miren, aquí vamos por parte. Por un lado, la creación es bondad de Dios. La conservación y gobierno es bondad de Dios. Porque tú y yo, queridos hermanitos, seguimos vivos porque Dios es grande. Porque todas las cosas que pasan son para que estuviéramos destruidos hace tiempo. No hay guerras por todos lados desde siempre. No hay bombas por todos lados. No hay maldad por todos lados. Basta comprender el noticiario y lo encontramos. Ahí lo vemos. Entonces no hace falta ir a buscar la maldad. Ahí la vemos. Sin embargo, se conserva por la bondad de Dios. También en efecto, la bondad de Dios, la redención. Es decir, el que nos quiera salvar de esa maldad del hombre, causa del pecado del hombre, nos muestra que es inefable e infinita la bondad de Dios. Pues nos dio su propio Hijo para nuestro rescate. Y nos lo da también por sustento cotidiano en el admirable sacramento del altar. Es decir, vemos la bondad de Dios por todos lados. En todo lo que Él creó, en cómo se mantiene, a pesar de la maldad. Pareciera que el hombre está obstinado en destruirlo todo. Está obstinado en malograrlo todo. Por avaricia simplemente, ¿no? Por codicia, por lujuria, por todos los pecados capitales. Quiere destruir la creación de Dios, invitado por Satanás. Y sin embargo se mantiene todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la infinita sabiduría y bondad de Dios. Y para que salgamos de esa maldad, viene Dios en persona, el unigénito del Padre, a Jesucristo. Envía a su Hijo para salvarnos de esa maldad, para que todo sea bondad. ¿Quieres tú vivir en plena bondad? ¿Quieres recuperar la belleza perdida? Rápidamente, antes que ya el mundo me correte, el capítulo 20 habla de la meditación de la belleza de Dios. De la belleza de Dios basta que sepamos todos que es tal y tan grande, que contemplándose en ella el mismo Dios, ab eterno, se halla en su capacidad infinita incomprensiblemente satisfecho y bienaventurado. Es decir, la belleza de Dios es increíble, increíble. Nosotros le podemos llamar belleza a lo que nos gusta, ¿no? Eso es cultural. Pero sí existe el sumo bien, sí existe la suma belleza. Eso solamente está en Dios. Pero no lo entiendo, claro, porque eso es de Dios. Pero que sabemos que de ahí procede, es la fuente del todo bien, es la fuente de toda belleza. Hay que saber comprender nada más. Necesitamos el Espíritu Santo, por tu cerebro y el mío no lo podemos, ¿no? Él está satisfecho de su propia belleza. Él es la belleza increíble, ¿no? Oh hombre, conoce la altísima dignidad a que eres llamado de Dios, que es para gozar de esta su incomparable belleza. Dios nos llama, para eso nos ha enviado a su Redentor, por su bondad infinita,
para que recuperemos la belleza perdida. Hoy en día no somos imagen de Dios a su semejanza, porque desfiguramos el rostro de Dios. Lo desfiguramos con nuestra maldad, porque hemos dejado entrar al demonio. Pero podemos recuperar la belleza divina a semejanza, no igual, nunca igual, nunca igual. El igualitarismo es del demonio. Que somos iguales, eso es propio de Satanás, ¿no? Quería ser igual a Dios, ¿no? Y aparece San Gabriel diciéndole, ¿quién como Dios? No hay como Dios. No seas de corazón tan duro y tan pesado, que despreciando sus infinitas perfecciones, pongas tu afición en la vanidad, en las mentiras, en las sombras. No hay que ser tan torpes de despreciar la verdadera y suma belleza, a la cual nos llama el Señor a compartir haciéndonos a su semejanza. Y si nos hemos desfigurado por el pecado, tenemos a Dios en persona, a Jesucristo, para redimirnos. No seamos tontos y no vayamos tras la banalidad, la vanidad, las mentiras, las sombras. Dios te llama al amor de su poder, sabiduría y bondad. Nos llama a su poder, sabiduría y bondad. ¿Qué tal si volvemos nuestros ojos a Dios? ¿Qué tal? Y recuperamos el paraíso perdido. Lo hemos perdido por causa tuya y mía, por haberle abierto la puerta al demonio. No, que yo no. ¿Alguna vez no has mentido? ¿Alguna vez no has sido egoísta? ¿Alguna vez yo no he faltado a Dios? Le hemos abierto la puerta al diablo, pues. Así que no digamos tú y yo no. No, quizás sí también con nuestros egoísmos. Llámate a que goces de su belleza y de los incomparables bienes que tiene preparados en el cielo. Y tú te haces sordo, te llama y nos hacemos los sordos porque vamos tras vanidades, tras todo lo que dice el mundo, a las modas, ¿no? Torpemente, como tontos ahí, ¿no? Piensa seriamente en tus cosas, porque llegará tiempo en que no aprovechará el arrepentimiento. Y cuando ya quieras deshacerte tú de tu smartphone, tu teléfono, y comenzar a pensar en Dios, ya será tarde, porque no podrás leerlo. ¿Sabes por qué? Porque estás dentro del cajón, ¿no? Y entonces ahí ya no hay tiempo. Queridos hermanitos, aprovechemos mientras hay vida para reconocer al verdadero Dios y veremos en esta vida el camino, cómo se nos abre un horizonte que no teníamos imaginado, que gozaremos plenamente en la vida eterna. Y por ahora no me queda más que decirle que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.